Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Virginio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestras vidas, es decir, de los múltiplos y de los submúltiplos. ¿Quién no ha hablado de las unidades de medidas del sistema internacional? Lo utilizamos muchas veces en nuestras vidas, como por ejemplo cuando vamos a comprar al mercado algo y pesamos un producto y lo medimos o lo expresamos en kilos. En este caso, el kilo es una unidad de medida. Otra unidad de medida, por ejemplo, es cuando nosotros nos trasladamos de un lugar a otro, ya sea en un bus o en un auto, o cuando corremos cierta distancia. En este caso, la unidad de medida de distancia vendría a ser el metro. Otras unidades de medida podemos tener, por ejemplo, los segundos, para medir el tiempo. Y en fin, así podemos enumerar varias unidades de medida. Pero ¿qué sucede en nuestras vidas? Cuando nosotros vamos avanzando, vamos evolucionando, ni nos damos cuenta de las verdaderas unidades de medida que existen en el mundo, ¿no? Entonces, este tema de las unidades de medida, yo lo aprendí hace mucho tiempo. En este caso, cuando yo tenía 14 años, me tuve que ver obligado a aprenderme de memoria esta tabla, y que aún lo recuerdo y obviamente me ha servido de mucha utilidad. Entonces, existen unidades de medida del sistema internacional como el segundo, como el gramo, como el metro, en fin, y otras unidades más como la frecuencia, por ejemplo, y que nos permiten utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, por encima y por debajo de esas unidades de medida existen los múltiplos por encima y los submúltiplos, que es lo que vamos a ver hoy en día. De los múltiplos, el deca, el hecto, el kilo, el giga, el tera, el peta y el hexa. Es decir, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Parece difícil, pero no lo es cuestión de memoria. Y dentro de los submúltiplos podemos ver el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, el femto y el atto. Volvemos a repetir, submúltiplos: deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, atto. Parece difícil, pero no lo es. Así que es cuestión de memoria. Yo lo utilizo hace mucho tiempo, desde cuando era niño, y ahora a mis años pues lo sigo utilizando. Y el día de hoy, en este video, vamos a aprender cómo utilizar las unidades de medidas con los múltiplos y sus submúltiplos. Y no solamente esto, vamos a demistificar el tema de los bits, de los bytes, de los kilobytes y de los megabytes, e incluso de los terabytes. Muy sencillo, práctico y útil para ustedes. Espero que sea de su agrado. Pues bien, vamos a empezar con el tema de los múltiplos y submúltiplos. Como les decía, dentro de las unidades de medida, vamos a referir a esta tabla en la pizarra, podemos tener, vamos a poner como ejemplo, digamos, el metro, ¿no? Muy importante, utilizado en nuestras vidas. En este caso, la unidad del metro. Dentro, digamos que en esta línea se encuentra la unidad del Sistema Internacional de Medidas, en este caso el metro, y por encima, como les explicaba anteriormente, existen los múltiplos. En este caso, el deca, representado con la D mayúscula, el hecto, con la H, el kilo, con K, el mega, con M, el giga, con G, el tera, con T, el peta, con P, y el hexa, con E. Es decir, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Y a cada unidad, en este caso de los múltiplos, les corresponde un valor. En este caso el deca le equivale el 10 a la 1, que en el sistema decimal vendría a ser 10. El hecto sería 10 elevada a la 2, ¿no? Y sería 100. El kilo vendría a ser 10 elevado al cubo, vendría a ser 1000. El mega vendría a ser 10 a la 6, vendría a ser 1.000.000, y así, ¿no? Lo bueno es que podemos memorizarlo de tal manera que a partir del kilo, hasta antes del kilo, va de 1 en 1, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Y a partir del mega hacia arriba, crecen de 3 en 3, ¿no? Ok, entonces, así podríamos decir que el mega vendría a ser 1.000.000 y el giga vendría a ser 100 millones, ¿no? De la unidad. Así como existen múltiplos, también existen submúltiplos del sistema internacional. En este caso, los submúltiplos vendrían a estar por debajo de la unidad. En este caso estamos hablando del deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, atto.
Por ahí estuve investigando antes de empezar con estas clases, nuevamente, que existen otros valores más, ¿no? Pero bueno, la verdad que muy pocos se utilizan, así que estamos explicando el estándar. Entonces, dentro de los submúltiplos, el deci empieza con la D minúscula, el centi con la C minúscula, el mili con la M minúscula, el micro con una U, el nano con la N, el pico con la P minúscula, el femto con la F minúscula y el ato con la A minúscula. Entonces, si tomamos como referencia que el deci vendría a ser 10 a la menos 1, estamos hablando que podemos multiplicar la unidad por 10 a la menos 1, en este caso sería por 0.1. Es decir, podemos multiplicar por 10 a la menos 1 o en este caso, en un caso práctico, dividirlo entre 10, ¿no? Da lo mismo multiplicar por 10 a la menos 1 que dividirlo entre 10. En este caso es lo mismo, 10 a la menos 2 para el centi, que vendría a ser lo mismo que dividirlo entre 100, o el mili, que sería igual que dividirlo entre 1000, y así, ¿no? Acá sucede lo mismo que en los múltiplos, ¿no? Los deci, los centi y los milis se van, empiezan en uno, menos 1, menos 2, menos 3, y a partir del mili hacia abajo comienzan a crecer de 3 en 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15 y menos 18. Ok, pero ustedes explicarán para qué sirve esta tabla, ¿no? O sea, parece práctico, parece sencillo, incluso un poco incómodo, porque estamos hablando de varios ceros hacia la derecha o varios ceros hacia la izquierda, como en este caso, como en este caso de los unos, ¿no? Y la verdad que tiene mucha importancia. Vamos a hacer unos ejemplos que nos van a medir la capacidad de lo que vamos a ver el tema de los ejemplos. En este caso vamos a poner como ejemplo cuántos metros existen en un kilómetro. Bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? Pero vamos a verlo en la práctica. Vamos a convertir de kilómetros a metros, es decir, vamos a ir de una unidad, de un múltiplo hacia la unidad. En este caso de más, porque de aquí para arriba sube y de aquí para abajo es menos, ¿no? Son las unidades, sus múltiplos son menos y los múltiplos son mayores. Por lo tanto, si estamos hablando que vamos a convertir un kilómetro a metro, lo que podemos hacer es multiplicar de más, cuando hablamos de más, de mayor a menor, o de mayor a menor, multiplicamos, la regla es esa. Y cuando hablamos de menor a mayor o de menor a mayor, dividimos entre su valor. Por lo tanto, si estamos hablando de que queremos convertir un kilómetro a metros, lo que hacemos es de más a menos, multiplicas. Por lo tanto, un kilómetro vendría a ser igual a 1 por 10 al cubo. Vendría a ser 1000 metros. Es decir, un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Esa vendría a ser la explicación. Por ejemplo, si queremos convertir a la inversa, ¿cuántos metros existen en 10? Por ejemplo, en 10 metros, ¿cuántos hectómetros existen? O sea, de la unidad metro, en este caso vendrían a ser 10, vamos a convertir a hectómetros. Por lo tanto, estamos tomando el múltiplo, en este caso, perdón, la unidad a un múltiplo. Estamos hablando de menos a más, ¿no es cierto? De menos a más. Por lo tanto, de menos a más ya no multiplicamos, sino dividimos. En este caso la respuesta sería 10 entre 100. Que vendría a ser ¿cuánto? 0.1 hectómetro. Esta vendría a ser la respuesta. Es decir, en 10 metros existe 0.1 hectómetros. Queda claro, ¿no? Entonces la regla vendría a ser de más a menos o de más a menos, multiplicas por el valor. Si hablamos de menos a más o de menos a más, divides entre el valor. Veamos otros ejemplos, ¿no? Vamos a hacer otros ejemplos más prácticos. Hemos hecho el ejemplo, en este caso como unidad de medida, el metro. Ahora vamos a ver
el tema de los segundos. Los segundos son utilizados muchos en el tema de electrónica y en nuestra vida diaria. Y podemos decir que si hablamos de electrónica estamos hablando de milisegundos. Si hablamos de microprocesadores hablamos de microsegundos. Y si hablamos de robótica o de altas escalas de integración en sistemas y en microprocesadores hablamos de nanosegundos. ¿Ok? Estamos hablando de los submúltiplos ahora. Entonces, podemos decir que el milisegundo, ojo con ese detalle, podemos decir que el milisegundo vendría a ser la milésima parte de un segundo. ¿Por qué? Porque un segundo, al ser convertido a milisegundos, en este caso sería de más a menos, vendría a ser, un segundo vendría a ser igual a 1000 milisegundos. Es decir, 1000 milisegundos es lo mismo que decir un segundo. Por lo tanto, el milisegundo vendría a ser la milésima parte de un segundo. Lo mismo sucede con el tema del microsegundo. El microsegundo, si hablamos de un segundo, 1.000.000 de microsegundos, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 6. Es de más a menos. De más a menos multiplicas por 10 a la 6. Un segundo por 1.000.000, ¿no? Tendría que ser 1.000.000, pues, ¿no? 3, 6. ¿No? Microsegundos. ¿No? 1.000.000 de microsegundos vendría a ser igual a un segundo. Por lo tanto, podemos decir que el microsegundo vendría a ser la millonésima parte de un segundo. O también podemos decir que el microsegundo es la milésima parte del milisegundo, ¿no? La milésima parte del milisegundo. Lo mismo podríamos decir con el nanosegundo, ¿no? El nanosegundo es la milésima parte de un microsegundo y la millonésima parte de un milisegundo y la milmillonésima parte de un segundo. Parece difícil, pero no lo es. No es difícil, es cuestión de práctica y tener en cuenta la regla, ¿no? Recuerden, para convertir de mayor a menor, multiplicas por el valor. Si conviertes de menor a mayor, divides por el valor. Ok, ¿qué más podemos ver? Hemos hablado de los segundos, hemos hablado de los metros, pues hablemos de los kilogramos, ¿no? O los gramos. De los gramos. Vamos a hablar de los gramos ahora, ya para concluir esa parte y entrar al tema de los bits y de los bytes, que a todo el mundo nos interesa, porque la idea es demistificar por qué es un bit, qué es un byte y por qué un kilobyte no es lo mismo a en valor al 1000, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar de una unidad de peso, en este caso el gramo. Muchas veces hablamos del kilogramo. Kilogramo. Por ejemplo, si hablamos de 1000 kilogramos, estamos hablando de cuántos gramos. Es decir, vamos a convertir de kilogramos a gramos. 1000 kilogramos es igual a cuántos gramos. Estamos hablando de más a menos. De más a menos multiplicamos por su valor. En este caso multiplicamos por 10 al cubo. Vendría a ser, esto vendría a ser igual, ¿no? 1000 kilogramos vendría a ser igual a ¿cuánto? 1, 2, 3 multiplicado por 3. 1, 2, 3 gramos. Es decir, estamos hablando de ¿cuántos? De 1.000.000 de gramos. ¿No es cierto? Cuando estamos hablando de 1000 kilogramos, por 1000 sería 1.000.000 gramos. 1.000.000 de gramos. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero convertir los 1000 gramos a miligramos?
Es una muy buena pregunta, ¿no? Es decir, ya no pasar de los múltiplos a la unidad, sino de los múltiplos a los submúltiplos. Y vamos a ver un tema práctico, ¿no? Vamos a hacerlo más fácil porque si no nos vamos a confundir, ¿no? 1 kilogramo, quiero convertirlo a miligramos. Entonces estamos hablando de 3 más 3. 3 más 3, estamos hablando de 6. Por lo tanto, si estamos hablando de más a menos, de más a menos multiplica. Por lo tanto, 1 kilogramo es igual a 1, 3 más 3, 0. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3 miligramos. Esa vendría a ser la respuesta, ¿no? Entonces sumamos los 3 más los 3 serían 6, y como vamos a convertir de más a menos, vamos a multiplicar 1 por 6 ceros, que vendría a ser 1.000.000 de miligramos. ¿Ok? Es muy sencillo, es cosa simplemente de tener la práctica y saber entender el concepto. ¿Ok? Entonces, entendiendo este concepto, entendiendo el tema de las unidades de medida, entendiendo el tema de los múltiplos y submúltiplos, vamos a entrar ahora al fabuloso tema de los bits, de los bytes, de los kilobytes, los megabytes y los terabytes.